Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes aquí en Boavista, Amazonas. Raima, corrijo, Boavista, Raima, Brasil. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir los momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 27, donde nos dice nuestro amado Señor Jesucristo, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro tema para esta ocasión es el relámpago de oriente manifestado en occidente. ¿Manifestado dónde? En occidente, que es el territorio señalado por Dios para manifestación del relámpago del oriente, el cual para el día postrero estará manifestado en el occidente. Así también será la venida del Hijo del Hombre, nos dice nuestro amado Jesucristo. El relámpago de oriente manifestado en occidente. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo también nos habló más abundantemente acerca de la venida del Hijo del Hombre en San Lucas capítulo 17, verso 24 hasta el 30, y nos dijo: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
¿Y cómo se manifestará el Hijo del Hombre? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. La primera venida de Cristo, vean ustedes, fue en el oriente. Y el relámpago representa aquí la venida del Hijo del Hombre. La primera venida de Cristo fue en el oriente. Allí fue la manifestación primera del relámpago. O sea, que la venida de Cristo 2000 años atrás, ¿de dónde vino? Del oriente. De ahí vino el relámpago. Y ahora, vean ustedes, así como en las noches, cuando está relampagueando, ustedes pueden ver cómo sale un relámpago de un lugar y comienza a tener un recorrido hasta llegar a otro lugar. Y ahí se enciende la luz y ahí resplandece ese relámpago. Y ahora vean ustedes cómo el relámpago, el Hijo del Hombre, 2000 años atrás, fue manifestado en el oriente y luego ha estado dando un recorrido y hemos estado viendo ese hilo de luz desde el oriente, la tierra de Israel, pasando por Asia Menor, pasando por Europa, pasando por Norteamérica, hasta llegar a la América Latina y al Caribe, donde el Hijo del Hombre, como el relámpago, resplandece en el occidente, o sea, en el continente americano, en el territorio latinoamericano y caribeño. La venida del Hijo del Hombre está prometida para ser cumplida en el día postrero, como el relámpago que salió del oriente para mostrarse ¿dónde? En el occidente, en su segunda venida. Por eso es que la segunda venida de Cristo es para su iglesia, la cual estará en el día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular, etapa que se cumple en la América Latina y el Caribe. No estará en la etapa de Asia Menor. Allá solamente se vio un hilo de luz. Y luego en Europa encontramos un hilo de luz que pasó por 5 edades de la iglesia del Señor Jesucristo en diferentes territorios europeos. Y luego pasó ese hilo de luz por Norteamérica, por la segunda edad, por la séptima edad de la iglesia gentil. ¿Y dónde estuvo manifestado? Ese hilo de luz de edad en edad estuvo en cada edad manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero tenemos la promesa no de un hilito de luz, sino de un resplandor completo, del resplandor del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente y alumbrándonos el alma y el entendimiento con su luz de su palabra revelada para este día postrero. Ahora hemos visto el relámpago del oriente en su primera venida. ¿Y qué fue la primera venida de Cristo? La venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás.
en medio del pueblo hebreo, conforme a Malaquías, capítulo 3, fue nada menos que la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del mismo Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de Israel. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice en adelante: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el que vino preparándole el camino al Hijo del Hombre, que sería manifestado como el relámpago allá en el oriente, en el Medio Oriente, donde está el pueblo hebreo. En medio del pueblo hebreo fue la primera venida del Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ver, Juan el Bautista estuvo preparándole el camino. Y luego dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? En medio del pueblo hebreo, luego del precursor Juan el Bautista, luego vendría el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pueblo hebreo vendría manifestado en carne humana. Y eso sería la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Sería la venida del relámpago en medio del pueblo hebreo. Y en medio del pueblo hebreo, allí estaba Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Y también San Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo que era con Dios creó todas las cosas. Y ahora se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. En aquel joven carpintero de Nazaret estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, viviendo en aquel cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se vistió de un cuerpo humano y vivió en medio de los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver el propósito de la primera venida del Hijo del Hombre como el relámpago en medio del pueblo hebreo. Podemos ver que hubo un propósito para el venir en carne humana. Fue la primera ocasión en que Dios habitó en toda su plenitud en un cuerpo humano. En los profetas del Antiguo Testamento había morado parcialmente y en la porción correspondiente a cada edad o a cada dispensación. Pero Jesús moró en toda su plenitud porque aquel cuerpo de Jesús fue creado por Dios. No vino por medio de las relaciones íntimas de un hombre y de una mujer, sino por creación de Dios. Dios creó en el vientre de María una célula de vida,
la cual se multiplicó y formó aquel cuerpo que nació en Belén de Judea por medio de la Virgen María, llamado Jesús. Y en ese velo de carne vivió el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora tomó un cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne estaba el cuerpo teofánico de Dios, y Dios estaba dentro de ese cuerpo teofánico, habitando también en un cuerpo de carne. Y esa fue la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo por todos nosotros. Y así tomó nuestros pecados, se hizo mortal y murió en la cruz del Calvario. Esto del juicio divino que tenía que venir sobre nosotros, vino sobre Jesucristo, porque Él tomó nuestros pecados y la paga del pecado es muerte. Y así tomó la muerte sobre Él para que nosotros recibamos la vida de Cristo. Y por eso toda persona que cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento del cual habló Cristo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, porque de otra forma no podía ver, no podía entender el reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No puede entrar al cuerpo místico de Cristo, porque se entra por el nuevo nacimiento, por medio del Espíritu de Cristo. Así como cada uno de nosotros, para pertenecer a la familia que pertenecemos, hemos nacido en esa familia. Hemos nacido de nuestros padres terrenales para pertenecer a la familia de nuestros padres. Y para pertenecer a la familia de Dios, hay que nacer en la casa de Dios, en la familia de Dios, que es su iglesia. Y esto es por medio de creación divina. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y así recibimos un cuerpo teofánico creado por Dios, en el cual viviremos por toda la eternidad. Al recibir ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, si la persona muere, en cuanto a su cuerpo físico, continúa viviendo en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, va al paraíso a vivir, porque el paraíso es la sexta dimensión, y sigue viviendo en ese cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico, que es parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. En ese cuerpo estaba Dios cuando le apareció a Abraham en diferentes ocasiones, como Melquisedec en una ocasión, y como Elohim en otra ocasión, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahora miren ustedes cómo relaciona Jesucristo la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, como el relámpago resplandeciendo en el día del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el día del Hijo del Hombre? Es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Ese es el día del Hijo del Hombre, el séptimo milenio. Y ahora es para el séptimo milenio que el Hijo del Hombre estará manifestado, estará resplandeciendo como el relámpago. ¿Dónde? En el occidente. Y será un tiempo como los días de Noé
Y como los días de Lot, en los días de Noé, apareció Dios al profeta Noé y le habló de las cosas que iban a suceder. ¿Le apareció a quién? A un profeta dispensacional y le reveló todas las cosas que iban a suceder, y ese profeta las dio a conocer al pueblo, pero solamente creyeron Noé y su familia, y prepararon el arca, y Dios tuvo paciencia en lo que se preparaba el arca, esa embarcación grande, en donde entrarían aves y animales y reptiles, y entraría Noé y su familia. Tomó de 100 a 120 años la labor de la construcción del arca, pero ya Dios había dictado el juicio de la destrucción para aquella generación. Pero por causa de Noé y su familia, que estaban en las labores de la construcción del arca, Dios no podía derramar su juicio divino sobre la raza humana, porque destruiría a Noé y su familia. Por lo tanto, Dios tuvo paciencia en lo que se preparaba el arca, construcción que Dios le ordenó a Noé que hiciera. Le dio las medidas y le dijo de qué madera hacer el arca y cómo prepararlo todo, y cuántos pisos o plantas tendría, y cuántas puertas tendría. Una puerta abajo y una puerta o ventana arriba en el tercer piso o nivel. Y ahora, mientras se preparaba el arca, Dios tuvo 120 años de paciencia. Esa fue la etapa en donde ya la humanidad estaba sentenciada a la destrucción, pero por causa de la misericordia de Dios hacia Noé, la ira de Dios se detuvo por esa cantidad de tiempo. Pero cuando estuvo construida el arca, Dios le ordenó a Noé y su familia entrar al arca, y que los animales y aves y reptiles entraran también. No todos los animales, ni todos los reptiles, ni todas las aves. Dios le dijo cuántos entrarían de las aves, de los animales y de los reptiles, porque Dios tiene todo bien ordenado. Y ahora ven ustedes, cuando se completó la labor de la construcción del arca y entraron los que se iban a salvar, Dios cerró la puerta y luego vino el diluvio. Las personas quizás pensaban, Noé ya lleva 100 años o 120 años predicando que viene el juicio divino y no ha venido, pero no se daban cuenta que no había venido por causa de la misericordia de Dios hacia Noé y su familia. Y Dios estaba teniendo paciencia en lo que se construyó el arca. Pero cuando se terminó la construcción del arca, ahí terminó la paciencia de Dios y vino el juicio divino. Hace miles de años, o desde hace miles de años, se está predicando que viene el juicio divino de fuego sobre la raza humana. Y muchas personas dicen, hace años yo estoy escuchando lo mismo, que viene el juicio divino y no ha venido, pero no se dan cuenta
que es la paciencia de Dios, porque Jesucristo está construyendo su iglesia, su templo espiritual, y Él no puede enviar el juicio divino de la gran tribulación hasta que no se complete esa labor de la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo, de la creación de esta nueva raza. Pero cuando esté completada la iglesia del Señor Jesucristo y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, entonces vendrá el juicio divino. Vendrá el juicio de la gran tribulación y entonces se cumplirá lo que está escrito aquí en Malaquías capítulo 4 verso 1, donde dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, que ese juicio divino que vendrá sobre la raza humana será no de agua, sino de fuego. Dice que será un día ardiente como un horno. Y en las parábolas de Jesús, Él habla del horno de fuego, donde será echada la cizaña, que representa a los hijos del malo, y donde serán echados los malos peces de la parábola de la red. Y ese horno de fuego encontramos que es la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana y quemarán a los malos. Ese fuego es fuego atómico que se va a desatar, el cual ya está almacenado en armas nucleares. Cuando inventaron las flechas, el arco y la flecha, las usaron no solamente para matar animales, cazando animales, sino que también la usaron para matar gente. Cuando inventaron la pólvora e inventaron los rifles, las armas de fuego, no solamente lo usaron para cacería de aves y animales, sino que la han usado para matar gente también en las guerras. Y cuando inventaron la bomba atómica, la usaron en Hiroshima y en Nagasaki, allá en Japón, para matar gente. Y las que están preparadas no son para matar mosquitos, son para matar gente también. Y el fuego atómico, almacenado ya en esas armas nucleares, será desatado durante la gran tribulación. Cuando se habla de fuego para la gran tribulación, para quemar a los malos, se está hablando de radioactividad, de bombas nucleares que van a explotar y van a destruir seres humanos. Y eso dará lugar al cumplimiento de la profecía del día ardiente como un horno, prometido por Dios a través del profeta Malaquías en el capítulo 4 verso 1, pero dice el verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
el sol de justicia naciendo, es la segunda venida de Cristo. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en el día postrero, como el relámpago, resplandeciendo en el occidente, para bendición de todos los escogidos de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales para el día postrero, conforme a la profecía, serán llamados y juntados con gran voz de trompeta por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, que enviará para llamar y juntar a todos sus escogidos. La venida del Hijo del Hombre, como el relámpago en el occidente, estará trayendo a sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías estarán también en el occidente primeramente, en el continente latinoamericano y caribeño, y luego estarán en medio del pueblo hebreo. Y ahora podemos ver que para este tiempo final, cuando el cuerpo místico de Cristo sea completado con seres humanos que estarán siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, siendo proclamado en este día postrero por el Espíritu de Jesucristo a través de su ángel mensajero, en donde estará operando los ministerios de Moisés y de Elías. Los escogidos serán llamados y juntados por medio de esos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, con el mensaje de la gran voz de trompeta, y se completará así el número de los escogidos de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así se completará la iglesia del Señor Jesucristo, se completará con los últimos escogidos, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, pertenecientes al cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Con los escogidos de la edad de la piedra angular se completará el número del cuerpo místico de Cristo. Y luego los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces estaremos aquí de 30 a 40 días en ese cuerpo eterno. Estaremos estrenando ese cuerpo eterno. Y si este cuerpo mortal ha funcionado también, ¿cómo funcionará el nuevo cuerpo, que es eterno, en donde estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo? Perfeccionará como el del Señor Jesucristo, y sin los problemas que tenemos en este cuerpo mortal. Así es que estaremos perfectos, como Dios dijo por medio de Jesucristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Llegaremos a toda la perfección, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo como el relámpago en el occidente, o sea, en el continente americano, en el continente latinoamericano y caribeño, en donde Jesucristo llama y junta a sus escogidos del día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el relámpago resplandeciendo en el occidente, como el león
de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto el por qué es tan importante la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio, que es el día postrero, delante de Dios. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Y por consiguiente, ya estamos en el día postrero delante de Dios, en donde Dios tiene que cumplir sus promesas correspondientes al día postrero, en donde Jesucristo estará manifestado como el relámpago resplandeciendo en el occidente e iluminándonos el alma y todo nuestro ser con su palabra revelada para este día postrero. Y así nos llamará, nos juntará en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, y completará el número de sus escogidos, y así nos preparará para ser transformados y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, para luego ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y para el juicio divino ser derramado sobre este planeta Tierra, mientras nosotros estaremos en la cena de las bodas del Cordero, recibiendo las bendiciones de Cristo y recibiendo los galardones que Él estará repartiendo en la cena de las bodas del Cordero. Mientras este planeta Tierra, con sus habitantes, estará pasando por los juicios de la gran tribulación, donde el fuego quemará a los malos, los hijos del maligno. Estará este planeta Tierra como un horno, ardiente como un horno, como dijo Jesucristo y como dijo el profeta Malaquías. Pero para los escogidos de Dios será de bendición ese tiempo, porque estaremos en la cena de las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver la importancia de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el día postrero, resplandeciendo en el occidente, en el continente americano, en el continente latinoamericano y caribeño, porque ya en la parte norte del continente americano ya se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, y la edad de la piedra angular corresponde a la América Latina y el Caribe, en donde el Hijo del Hombre estaría resplandeciendo como el relámpago. ¿Qué fue la primera venida de Cristo? La venida del relámpago 2000 años atrás, en medio del pueblo hebreo, fue la venida del ángel del pacto en un cuerpo humano, o sea, velado y revelado en un cuerpo humano creado por Dios. No podía venir en toda su plenitud en una persona nacida por medio de la unión de un hombre y de una mujer, porque sería una persona con pecado. Por eso tuvo que crear un cuerpo en el cual morar, el cual vendría sin pecado. Jesucristo vino sin pecado y luego tomó nuestros pecados para hacerse mortal.
Y ahora, los redimidos por la sangre de Cristo, que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu, han sido limpiados de todo pecado. Por lo tanto, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, en Espíritu Santo, puede venir en un velo de carne de su cuerpo místico de creyentes. Puede venir en cualquiera de sus mensajeros correspondientes a su iglesia. Ahora, él vino en San Pablo manifestado en la porción correspondiente a la primera edad de la iglesia gentil. Luego vino en la segunda edad en el segundo ángel mensajero. Luego vino en la tercera manifestado en el tercer ángel mensajero. Luego en la cuarta edad manifestado en el cuarto mensajero. Luego en la quinta edad manifestado en el quinto ángel mensajero. Luego en la sexta edad manifestado en el sexto ángel mensajero. Luego en la séptima edad manifestado en el séptimo ángel mensajero, el reverendo William Branham. Y así, para las 7 edades de la iglesia gentil, vino manifestado en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, que son los 7 ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, desde Asia Menor hasta Europa y Norteamérica, en la construcción o creación del lugar santo del templo espiritual de Cristo. Ojos representan profetas, mensajeros de Dios. Por eso los 7 ángeles mensajeros son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, porque en ellos estuvo el Espíritu de Dios manifestado. Fue la obra del Espíritu de Dios a través de cada ángel mensajero. No son 7 espíritus en el Espíritu Santo, sino un solo Espíritu Santo manifestado en 7 ángeles mensajeros. Y ahora encontramos que para el día postrero Jesucristo viene en la edad de la piedra angular y dispensación del reino como el relámpago resplandeciendo. Sus ojos son como llama de fuego. Recuerden que ojos representan profetas. Y los ministerios de Moisés y Elías son esos ojos como llama de fuego que estarán manifestados en la venida del Hijo del Hombre como el relámpago. Ahora, vean aquí, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 5 en adelante, dice, vamos a ver aquí, capítulo 10, verso 4, vamos, para que sepan dónde estaba el profeta Daniel, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de faz. Y su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Aquí tenemos a Jesucristo en su cuerpo teofánico como un relámpago, su rostro, y lo tenemos con sus ojos como 2 antorchas. Esto es lo mismo que vio el profeta y apóstol San Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, donde dice,
capítulo 1, verso 3 en adelante dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Aquí lo tenemos, con sus ojos como llama de fuego. Luego encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 18, donde nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: ahora, ¿quién es este que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido? Es nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí lo podemos ver nuevamente, el que tiene sus ojos como llama de fuego, ahora aquí aparece con su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Es el mismo Señor Jesucristo en su venida. El profeta Daniel vio la venida del Hijo del Hombre como el relámpago. El apóstol San Juan también vio la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, con sus ojos como llama de fuego. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, Juan vio la venida del Señor en un caballo blanco como la nieve. Dice, capítulo 19, verso 11 en adelante del Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Aquí lo tenemos nuevamente, con sus ojos como llama de fuego, porque es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios regresa en el día postrero. Eso es la venida del Hijo del Hombre. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la página 277 del Libro de los Sellos en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, hablando de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, en una parte de su oración dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el que hace el llamado de sus escogidos? El Espíritu Santo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Es el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo vendrá el Espíritu Santo en el día postrero? En el cumplimiento de este capítulo 19, para llamar los suyos. En la página 256 del Libro de los Sellos en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, hablando de este capítulo 19, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Cómo vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Que es el Espíritu Santo. Vendrá encarnado en un hombre. Él vendrá en el día postrero. Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en un hombre de este tiempo final. Y ese hombre tiene que ser un profeta mensajero, porque la palabra viene a los profetas. Y no hará el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Toda revelación tiene que venir a un profeta y por medio de un profeta al pueblo de Dios. Y ahora, la revelación del Hijo del Hombre como el relámpago en el día postrero tiene que ser por medio de carne humana, por medio de un profeta, y ese profeta tiene que ser el profeta de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Así como la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, como el relámpago allá en el oriente, en la tierra de Israel, fue por medio de un profeta dispensacional, que fue Jesús, el profeta de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Y ahora, para el día postrero, la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, tiene que ser por medio de carne humana en el día postrero, por medio del profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino. Y ese profeta es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahí estará el Hijo del Hombre manifestado en carne humana, resplandeciendo como el relámpago en el occidente, en el continente latinoamericano y caribeño. Y eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en ese caballo blanco, y eso será la palabra, el verbo encarnado en un hombre.
en el profeta de la dispensación del reino, en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso, Jesucristo dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero? A su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas, de todas estas promesas de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, viniendo con sus ángeles para llevar y juntar a todos sus escogidos. Todas estas cosas son dadas a conocer por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, enviado para ser el instrumento del Espíritu Santo, a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo estará hablándole a su pueblo, a su iglesia y después al pueblo hebreo, con esa gran voz de trompeta que Juan escuchó en el día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. San Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Delante de Dios, un día es como 1000 años para los seres humanos, y 1000 años de los seres humanos es un día delante del Señor. De esto nos da testimonio San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Y el día del Señor es el día postrero, para el cual Jesucristo dijo que Él resucitará a todos los creyentes en Él que han partido, y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Los días postreros comenzaron en los días de Jesús. Por eso San Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2, nos dice, que Dios habló por medio de los profetas, y después habló por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, en los postreros días. Vean cómo Él lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de su Hijo, en los postreros días, dice en estos postreros días, porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y por eso, desde los días de Jesús, ya habían comenzado los días postreros. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, en cuanto a su cuerpo físico, comenzó el quinto milenio. Y por consiguiente, comenzaron los días postreros. Y el ministerio de Jesús se llevó a cabo en el comienzo de los días postreros, o sea, en el primer siglo del quinto milenio. En el primer tercio del primer siglo del quinto milenio tuvo lugar el ministerio de Jesucristo y la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora Jesucristo encontramos que nos habló del día postrero y nos dijo
En el capítulo 6, versos 7, verso 39 al 40, dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo Jesucristo tiene que resucitar a los creyentes en Él? ¿Que le ha sido dado por el Padre? Tiene que ser en el día postrero. Sigue diciendo: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo es la resurrección de los muertos en Cristo? Para el día postrero, delante de Dios, que es el séptimo milenio para los seres humanos. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Por lo tanto, en algún momento del séptimo milenio, en algún año del séptimo milenio, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y luego la transformación de nosotros los que vivimos. En el séptimo milenio tiene que sonar la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la trompeta del Evangelio del Reino, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino y revelando el misterio de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así nos dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Y eso es la venida del Hijo del Hombre en un caballo blanco como la nieve, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Eso es la palabra, el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en el Espíritu Santo, Jesucristo en su cuerpo teofánico, velándose y revelándose en el día postrero, en y por medio de su ángel mensajero, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso es el relámpago del oriente manifestado en el occidente, en la América Latina y el Caribe. Hemos visto el misterio del relámpago del oriente manifestado en el occidente. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento del Señor Jesucristo para manifestación del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, como el relámpago en el occidente, en la tierra latinoamericana y caribeña. Por eso, el precursor de la segunda venida de Cristo, el precursor del relámpago del oriente, para manifestarse en el occidente, William Marion Branham dijo en el mensaje: el único lugar provisto por Dios, dijo en la página 2, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda una vez más. ¿De dónde vendrá este jinete? Del caballo blanco de Apocalipsis 19, del occidente.
como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Por eso es que en los sueños que le fueron dados al reverendo William Branham, relacionados al reverendo William Branham, encontramos que él fue visto en un caballo blanco y grande cabalgando. Cristo estaba representando la venida del Hijo del Hombre, que sería cumplida más adelante en el precursado. Estuvo reflejando en el precursor, en esos sueños, lo que más adelante Jesucristo haría en su venida en carne humana, como el relámpago resplandeciendo, viniendo en un caballo blanco como la nieve, o sea, viniendo en la palabra pura, porque un caballo en la Biblia representa un poder, y en el poder de la palabra pura vendrá Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en y a través de su ángel mensajero en el día posterior. Y eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La venida del Espíritu Santo velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero, en el occidente, en el territorio latinoamericano y caribeño. Y ahora, vean ustedes cómo todo esto fue reflejado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en los profetas de Dios. Y también fueron dadas visiones y sueños con relación a la venida del Hijo del Hombre en el occidente para este día postrero. Ahora el ángel del Señor Jesucristo es solamente el instrumento a través del cual Jesucristo estará manifestado como el relámpago en el occidente resplandeciendo. Por eso, cuando Juan quiso adorar al ángel de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10, y Apocalipsis 22, verso 8 al 9, el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios, porque él, el ángel del Señor Jesucristo, era consiervo de Juan y de los profetas y de los siervos de Dios. Por eso, él no pudo adorar al ángel de Jesucristo. No lo podía hacer. El ángel se lo prohibió. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Hemos visto el misterio del relámpago del oriente manifestado en el occidente. El relámpago del oriente, la primera venida de Cristo en la tierra de Israel. Y ahora, la venida del Hijo del Hombre en la tierra de Israel. Allí el relámpago estuvo manifestado. Y ahora viene resplandeciendo en la venida del Hijo del Hombre en el occidente, en el día postrero. El mismo Espíritu Santo que estuvo velado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, estará en el día postrero velado en carne humana y revelado a través de carne humana en el ángel del Señor Jesucristo en el occidente, en la América Latina y el Caribe. Y eso será
el relámpago resplandeciendo en el occidente. La venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Hemos visto el misterio de el relámpago de oriente manifestado en occidente. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de este misterio de la venida del Hijo del Hombre, representada en el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente en un tiempo como en los días de Noé. Que las bendiciones del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y vayamos a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos seremos transformados en la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estaré con ustedes nuevamente en la próxima actividad, que será a la hora que les estarán anunciando. Ya es como las 12 y algo, 12:30 más o menos, 11 y algo, así es que no sé si es a las 2 que la van a tener o a qué hora. Bueno, ya les estarán anunciando la hora a la cual será la actividad de la tarde, y yo estaré con ustedes nuevamente para continuar viendo al Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo. ¿Dónde? En el occidente. ¿Y dónde están las personas que lo verían resplandeciendo en el occidente? Aquí estamos. Estamos viendo el relámpago resplandeciendo en el occidente. Que Dios les continúe bendiciendo, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Yandel Corto para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y luego pasará al ministro aquí, Israel, para la continuación de lo que tengan y el cántico o cánticos antes de ser despedidos, para luego tomar un receso y tomar algunos alimentos y fortalecernos bien para estar de regreso recibiendo luego el alimento espiritual para el alma. En esta mañana lo hemos recibido y lo continuaremos recibiendo en la próxima actividad. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros continuará Yandel Corto. Dios les bendiga.